tengo un tema que seguramente te va a ser de bendición a ti, como lo fue para mí, y te vas a identificar, o al menos internamente te van a salir un ouch o dos, y en la siguiente media hora estaremos compartiendo y seguramente que saldrás motivado y decir, oye, qué bueno que vine a la iglesia hoy, qué bueno que me levanté temprano para venir a la iglesia. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que escuchas algo pero no lo entiendes, especialmente nosotros que venimos de otro país o aquellos que están en este país, aquellos que queremos aprender el inglés y aquellos que queremos aprender el español. A veces escuchamos pero no entendemos, y los que escuchamos pero luego queremos preguntar a los demás, ¿qué fue lo que me dijo? Algunos escuchamos una palabra y pensamos que eso es lo que nos están queriendo decir, o algunos nos imaginamos lo que nos quieren decir y hacemos lo que creemos o lo que pensamos que es mejor. Muchos escuchamos pero no entendemos, y muchos no hacemos las cosas porque no las entendemos. Es interesante de que a veces tú estás hablando con una persona y esa persona parece ser que te está poniendo toda la atención del mundo, pero en verdad no está contigo. Y le dices, ok, vamos a hacerlo, pero te pregunta, ¿qué? O sea, o luego le dices, entonces, ¿me entendiste? Sí, te entendí. Te escucharon, pero no te entendieron. Y sabes que en el cuerpo de Cristo así nos sucede. Escuchamos a Dios, pero no le entendemos. Sabes de que en la Biblia también vamos a encontrar un pasaje, si lo gustas abrir conmigo, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Hoy vamos a estar hablando cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos. Mateo capítulo 16. Cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos. Cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos. Y te vas a identificar que en tu casa o en la tienda o en el trabajo te sucede que escuchas pero no entiendes, o también te vas a identificar que tú hablas y la gente te está escuchando pero no te entiende. Uno de los consejos que recibí, no se me olvida, de un pastor muy famoso, muy reconocido, me dijo que tenemos que hablar para que la gente nos entienda y no para que la gente nos escuche. Me dijo, tú tienes que hablar para que la gente te entienda y no para que te escuche. Y vamos a ver lo que sucede cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos. Muchos de nosotros oímos predicaciones, muchos de nosotros leemos la Biblia, muchos de nosotros tenemos gente alrededor que nos habla del plan de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que debemos estar haciendo, y muchos lo escuchamos, pero no lo entendemos. Y cuando no lo entiendes, no haces nada o lo haces equivocado. Y en este pasaje vamos a leer Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21, dice de la siguiente manera: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Versículo 22, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cierra tus ojos. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender su palabra. Padre, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos captar, recibir y entender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, ¿cuál es la razón por la cual nos permitiste venir esta mañana a la iglesia o escuchar este mensaje? Te pedimos que nos ayudes a captarlo y a entenderlo, y que no vengamos a la iglesia
nada más porque tenemos que venir. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos entrando en una semana o en un tiempo donde en unos cuantos días más estaremos celebrando la resurrección de Jesús. Y es el tiempo que mucha gente va a estar hablando o va a estar escuchando de las cosas que debemos hacer o que no debemos hacer. Estamos entrando en una temporada donde muchos comienzan a hablar de Dios o comienzan a escuchar más de Dios. Sin embargo, no solamente es entrar a una temporada, sino vivir toda la temporada escuchando y hablando de Dios. Amén. Hay una gran diferencia. Y desafortunadamente muchas personas solamente escuchan, pero no entienden. Hablando en este caso en particular, Jesús les está hablando a sus discípulos. Y sabes de que cuando les está hablando a sus discípulos, les está hablando a las personas que más creen en Él, que mayor entendimiento tienen de lo que está haciendo Jesús y de los cuales Jesús quería impactar. Mucha gente escucha que es necesario venir a la iglesia, pero no entiende por qué venir a la iglesia, y venimos a la iglesia porque tenemos que venir, o no vamos a la iglesia porque no pasa nada. Muchas personas entienden que hay que leer la Biblia, escuchan que hay que leer la Biblia, y leen la Biblia, pero no entienden por qué leen la Biblia, o no leen la Biblia porque no entienden por qué hay que leer la Biblia. Alguna gente escucha que tenemos que orar, pero no oramos porque no entendemos por qué tenemos que orar. O a veces no oramos porque entendemos que, bueno, no pasa nada si acaso Dios no me escucha. En este pasaje, Jesús les está hablando a sus discípulos y le dice a los discípulos que lo que iba a acontecer. Es decir, vamos a celebrar Easter, es decir, vamos a celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, es decir, vamos a ver lo que va a acontecer en los siguientes días. Bueno, Jesús les dice a sus discípulos, esto es lo que va a pasar. Y el Señor Jesús primero se le acerca a los discípulos, pero el que reaccionó fue Pedro. Y Jesús, al hablar con sus discípulos, les está diciendo las cosas que van a acontecer. Y Jesús, cuando se acerca con sus discípulos, les dice lo siguiente: saben de que va a acontecer 3 cosas, pero quiero que ustedes sean los primeros que sepan. Qué bendición y qué privilegio que había un grupo de personas que se enteraban antes de lo que iba a venir. Qué bendición, qué privilegio, pero qué responsabilidad escuchar de parte del Maestro su plan, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Jesús se les acerca a sus discípulos, pero antes de decirles esto es lo que va a suceder, les dice lo siguiente, versículos atrás: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se recuerdan? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la gente, los discípulos comenzaron a decir que eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas. Muy bien, pero ahora ¿quién dicen que ustedes, que soy yo? Y Pedro, se van a recordar, se levanta con voz fuerte y dice: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el Hijo de Dios, tú eres quien murió en la cruz, o quien va a morir en la cruz por nuestros pecados. Tú eres Dios, tú eres Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Es lo que Pedro estaba diciendo. Jesús se le acerca y le dice: Pedro, bienaventurado. Nadie más te ayudó a entenderlo, nadie más te reveló, sino que mi Padre Celestial. Bienaventurado. ¡Wow! Ahora imaginémonos los discípulos como tú y como yo, fueron humanos y somos humanos. Cuando haces algo bien y te felicitan, y nos enderezamos más, y por alguna razón nuestra boca se mueve, no sé. Algunos nos ponemos rojitos, chapeaditos, ¿verdad? Algunos más volteamos y ¿qué? Y si ya lo habíamos platicado entre los demás, cuando nos felicitan, te dije. Ahora te puedes imaginar el ambiente, no sé cómo reaccionaron los discípulos y los apóstoles, pero te puedes imaginar a Pedro: wow, oye, wow, de entre todos a mí me dijo, de entre todos se fijó en mí, yo le atiné, yo dije la verdad, de entre todos, wow. Y Jesús dice, bajo esa declaración voy
a hacer mi iglesia. Entonces el ambiente está como, oye Pedro, qué buena onda. Y el discípulo medio se lo son. Yo dejé que lo dijera. Posiblemente pasó eso. No sé, porque no sabemos. Pero enseguida de que el ambiente de felicidad, el ambiente de amor, el ambiente de tranquilidad, el ambiente de que wow, hicimos algo bueno, el Señor Jesús viene y les dice a sus discípulos, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a advertir. Desde ese momento Jesús les comenzó a advertir a sus discípulos que tenía que hacer tres cosas. La primera cosa que Jesús les dice que iba a hacer es, tengo que ir a Jerusalén. Ya pasó, ya entendiste, Pedro, ya reaccionaste que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, ya me aceptaste como Señor y Salvador. Muy bien, ahora les tengo que decir lo que va a pasar. La primera cosa, tengo que ir a Jerusalén, pero tengo que ir a sufrir. ¡Wow! Pero acabamos de atinarle. Acabamos de decir lo que va a suceder, quien tú eres. Nos acabas de decir que estamos haciendo bien las cosas. Y Jesús dice, pero ¿qué creen? Tengo que ir a Jerusalén, pero tengo que ir a sufrir. Lo que les estaba diciendo a ellos es, ya supiste quién soy, ahora quiero que sepas lo que voy a hacer. Voy a ir a Jerusalén, porque a Jerusalén tengo que ir a sufrir. Ahora, ¿cuántos de ustedes sean honestos y dicen, ¿sabes qué? Tengo que ir a este restaurante porque la comida me hace daño. Tengo que ir a este restaurante porque me tratan mal. Tengo que ir a este restaurante porque ahí no les caigo bien a la gente, ni la gente me cae bien. Vamos a ser honestos. La mayoría no decimos eso, la mayoría evitamos eso. Y el Señor Jesús les dice a ellos, tengo que ir a sufrir. Los discípulos escucharon, cuando después les dice, enseguida les comenta a decir, y dijo, y es necesario, voy a ir a Jerusalén para que sufra, y luego les dice la segunda cosa, dijo, es necesario que yo vaya y muera. A ver, pero ¿cómo es posible si te acabamos de decir que eres Dios? Si acabamos de decir que eres el Salvador, si acabamos de decir que eres el Mesías, ¿cómo es posible que estás diciendo que vas a tener que ir a sufrir, que vas a tener que morir? Pero el Señor Jesús les dice una tercera cosa. Y la tercera cosa es lo siguiente. Les dice Jesús, muy bien, ahora yo voy a Jerusalén, voy a sufrir, también voy a Jerusalén porque tengo que morir. Pero la tercera cosa que les dice es lo siguiente, pero voy a resucitar al tercer día. Ahora, muchos de nosotros nos quedamos, cuando nos dan una noticia, nos quedamos siempre con lo malo. Nos quedamos siempre con lo malo. Oye, ¿me puedes prestar $10? ¿Pero por qué quieres que yo te preste? Siempre te presto. Pero te voy a regresar 30. ¿Pero por qué quieres que te preste $10? Ya no te voy a prestar dinero. No escuchamos que nos van a regresar $30 en lugar de los 10 que pagamos. Cuando en el trabajo nos dicen, oye, ¿te puedes quedar a trabajar tiempo extra? Y luego te puedes quedar a trabajar 1 hora extra, 2 horas extra. El día de mañana llegas tarde. Ay, ¿cómo quieres que me quede a trabajar? Ya, ok, sí. Ya me quedé a trabajar tarde. Tengo que trabajar hasta tarde. ¿Qué piensan que yo soy un esclavo? Y luego te dicen, ¿pero mañana vas a entrar tarde? No. ¿Que te dijeron que vas a entrar tarde? No, a mí nadie me dijo. ¿Sabes que por naturaleza nosotros escuchamos para querer defendernos y no escuchamos para querer cambiar o aprender? A ti te dicen algo y ya estás pensando qué vas a responder. Escuchamos, pero no entendemos. Ellos escucharon que el Señor Jesús les dijo, muy bien, ya saben, muy bien, los felicito, entendieron que yo soy el Mesías y sobre esa declaración empezaré la iglesia. Ahora les tengo que decir algo. Los demás se enfiestan, qué buena onda, wow, déjame les digo algo, voy a Jerusalén pero voy a sufrir. Voy a Jerusalén y me van a matar. ¿Qué? Voy a Jerusalén y voy a resucitar al tercer día. Pero ¿cómo te van a matar?
pero ¿cómo vas a sufrir? Y mira lo que acontece, porque estamos escuchando pero no estamos entendiendo. Alguien diga, ¡ouch! Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaran. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sabes lo que estaba aconteciendo? Pedro, que había recibido la afirmación, la confirmación y el ok de Dios, de Jesús, de que sabes quién soy, de que sabes lo que estoy haciendo, de que sabes que soy el Mesías. Pedro estaba tan confundido en el aspecto de, pero si acabas de decir que eres Dios, que eres el Mesías, ¿cómo es posible que vas a morir? Pedro no escuchó quizás que Jesús dijo que al tercer día iba a resucitar. Pedro quizás en su humanidad, como cualquiera de nosotros, solamente vio el lado del sufrimiento. Pedro quizás, al igual que nosotros, solamente estaba viendo lo malo de la situación. Dicho sea de paso, así como Pedro estaba enfrentando una situación difícil porque su amigo, su mentor, su salvador, el Mesías, le estaba diciendo que iba a sufrir, la Biblia también nos dice que nosotros, que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Pero cuando nos están sucediendo cosas malas, como Pedro, reaccionamos y no te va a pasar esto. En lugar de ver las cosas que Dios quiere hacer, vemos las cosas naturales y lo que nos conviene a nosotros. Ahora, imagínate esto. Instantes atrás, Pedro recibe el wow, Pedro, you got it. Pedro, tú lo hiciste bien. Muy bien, Pedro. Y sobre lo que tú dijiste, la iglesia va a ser construida. Imagínate, momento después, al mismo que le dijo bienaventurado Pedro, al mismo que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Te puedes imaginar a los discípulos? Pues no, que muy acá, Pedro. Ahora no solamente los discípulos, mismo Pedro. ¿Cómo reaccionaría Pedro? La intención de Pedro no era ser Satanás. La intención de Pedro no era hacer ver mal a Jesús, pero Pedro en ese momento estaba reaccionando humanamente. Pedro no estaba viendo lo que Dios quería hacer. Pedro estaba viendo lo que a él le convenía. Y Pedro le estaba queriendo dar una instrucción a Jesús. ¿Te identificas con Pedro? Cuando Dios te pide que hagas algo y le dices, mira Dios, mira. Pues yo sé que tú quieres que eso, pero no sé, ¿qué tal si en lugar de hacerlo así, pues lo hago a medias? ¿Te identificas con Pedro cuando dices, bueno, pues sí sé que tengo que hacer esto, sí sé que tengo que parar a hacer eso, pero también sé que soy humano? Y Dios sabe que soy humano. ¿Te identificas con Pedro que no es tu intención ser un instrumento en las manos de Satanás, pero dices, bueno, es que pues algún día yo espero cambiar, algún día yo creo que sí tengo que hacer cosas diferentes, pero ahorita me es imposible? Alguien diga ouch. ¿Y sabes lo que Jesús nos dice? Cuando nos pide que hagamos cosas y nosotros le decimos, es que no puedo, es que tú sabes que me es bien difícil, es que tú sabes de que sí es mi intención, pero no me alcanza. Es que tú sabes que, ay, la cruz que tengo es bien difícil, Señor. Yo sí quisiera, pero yo no puedo. Señor, tú sabes que si yo pudiera. ¿Sabes lo que le estamos diciendo? Yo no quiero que tu plan se lleve a cabo, ni en esta tierra, ni mucho menos en mi vida. ¿Sabes lo que estamos haciendo en ese momento? Estamos siendo un instrumento en las manos de Satanás. Cuando tú y yo nos oponemos, cuando tú y yo
nos apartamos o no queremos hacer la voluntad de Dios, lo que estamos diciéndole es lo siguiente: no mueras, Jesús, no tienes por qué morir. Y estamos haciendo algo bueno. Oye, pues estamos parando que sufras. Oye, estamos parando de que no te maten. Pero Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú estás viendo las cosas con ojos humanas y no ves las cosas como Dios las ve. Y sabes que nosotros, una de las grandes debilidades que tenemos es que siempre estamos viendo las cosas con nuestros ojos humanos. ¿Por qué me tengo que dejar? ¿Por qué me tengo que quedar callado? ¿Por qué no puedo expresar lo que yo siento? ¿Por qué me tengo que dejar? ¿O por qué lo tengo que hacer? Nadie lo está haciendo. O ya me cansé de hacer yo todo lo bueno y los demás no. ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué simplemente soy yo el que tengo que cambiar? O constantemente nosotros nos estamos poniendo a pensar en lo que dice la Biblia y dices: ay, pues que alguien más lo diga. Pues ellos que saben más. Pues ellos que supuestamente son los que hacen las cosas. Y vemos los errores de todos en el trabajo, en la casa, en la escuela, en la calle. Y siempre estamos dejando, en lugar de ser un instrumento en las manos de Dios, estamos siendo un instrumento en las manos de Satanás. Aunque tú no lo quieras. Aunque no sea tu intención. Porque si yo te digo y te pregunto: ¿te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios? Amén, sí, yo, sí. Ok, ora, lee la Biblia, evangeliza, discipula, ven a la iglesia, respeta a tu esposo, respeta a tu esposa, sé buen empleado, haz esto. Ay, es que es tan difícil. Si yo les digo a ustedes: ¿les gustaría ser un instrumento en las manos de Satanás? Ay, ese pastor cada vez está más loco. ¿Cómo se le ocurre decir desde la iglesia? ¿Por qué quiere que seamos un instrumento? Yo no. Ay, yo creo que el pastor ya debería de renunciar. Ah, ¿quién está siendo instrumento de Satanás en ese momento? Ay, es que mi papá, de verdad, yo ya no entiendo a mi papá. Ya está grande, ya debería de cambiar, ya. Los tiempos han cambiado. ¿Por qué quiere que yo haga eso? Oye, eso que va a la iglesia. ¿Quién está siendo instrumento de Satanás en ese momento? Los que no queremos ser instrumentos de Satanás. ¿Están conmigo? Podemos decir un ouch grande a las 3. 1, 2, 3. Ouch. Ouch. ¿Sabes por qué? Es que estamos viendo las cosas naturales. Estamos viendo las cosas a nuestra manera. Estamos viendo lo que nosotros, lo que nos conviene o lo que debemos hacer. Cuando el Señor Jesús está diciendo las 3 cosas de lo que va a hacer, les está dando el plan a sus discípulos. Y los discípulos lo escucharon, pero no lo entendieron. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, no lo busques, pero dice que nosotros estamos juntamente muertos, crucificados con Cristo Jesús. Y Pablo en el libro de Gálatas dice lo siguiente, dice: mas yo estoy crucificado con Cristo, ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La razón que Jesús vino y murió en la tierra es porque tenía que pagar el pecado de nosotros, de la humanidad. Es porque alguien tenía que pagar el precio del pecado, y ese fue Jesús. Pero Jesús les da a sus discípulos el plan para su vida. Y en lugar de Jesús de recibir apoyo moral, en lugar de recibir Jesús apoyo emocional, recibe la espalda de Pedro. Ellos escucharon el plan de Dios, pero no lo entendieron. Y si no lo entendieron, no lo iban a hacer. Quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú sabes el plan de Dios? ¿Conoces el plan de Dios? No me lo tienes que contestar. Ahora más directa la pregunta. ¿Tú sabes el plan de Dios para tu vida? ¿Por qué viniste a esta tierra? ¿Por qué Dios te permitió ser cristiano? ¿O por qué Dios te permite escuchar este mensaje? ¿Tú lo escuchas o lo entiendes? ¿Tú entiendes el plan de Dios en tu vida como esposo, como esposa, como hijo? ¿Entiendo la función, el plan de Dios como pastor en esta congregación? ¿O solamente lo escuché? Tú vas a ser el pastor, punto. Tú te vas a casar con ella, punto. Tú eres el hijo de tus papás, punto.
Tú eres el papá de tus hijos, punto. Tú te tienes que ir a trabajar todos los días, punto. ¿Lo escuchamos o lo entendemos? Porque cuando ya lo entiendes, comienzas a actuar diferente. Comienzas a vivir diferente. Venir a la iglesia no es para cumplir con nuestra conciencia. Venir a la iglesia es para adorar a Dios. Venir a la iglesia para escuchar su palabra. Venir a la iglesia para convivir con los hermanos. Ahora entiendo por qué voy a la iglesia. Ya es diferente. Ya es diferente. Leer la Biblia no es nada más para que digas, pues yo sí leo la Biblia. Leer la Biblia es para que conozcas a Dios. Para que veas qué Dios quiere para ti. Para que entiendas su plan. Por eso tengo que leer la Biblia. Tenemos que entender, no solamente escuchas. Y cuando tú escuchas y entiendes, comienzas a vivir y a actuar diferente. Como decimos nosotros los jóvenes y los hispanos, como decimos, me cayó el 20. Me cayó el 20. Y cuando te cae el 20, comienzas a vivir y comienzas a hablar del 20 que te cayó. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Cuando el Señor Jesús les dice, lo voy a repetir. Cuando el Señor Jesús les dice, tengo que ir a Jerusalén para sufrir. Si tú y yo estamos crucificados con Él, tengo buenas noticias para ti. Primero, el Mesías, el Salvador, tu Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, vino y sufrió aquí en la tierra. Pero ¿sabes por qué sufrió? No porque quiso, sino porque fue el plan de su Padre, el plan de Dios. El plan maestro para que el maestro nos lleve a casa. De ahí de que mucha gente te va a preguntar, pero si es Dios, ¿por qué sufrió? ¿Pero por qué sufre tu Dios? Porque era necesario que sufriera. Ahora, si tú y yo estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús, la Biblia dice en el libro de Mateo, bienaventurado cuando ustedes por mi causa sean maltratados, sean tratados mal. Es decir, cuando tú sales a la calle, cuando tú vas al trabajo, cuando tú vas al parque, tienes que entender en mente que es necesario. Yo voy a ir a la calle, voy a ir al trabajo, y se escucha feo, pero quizás voy a estar en mi casa o en la iglesia, y hay posibilidad de que porque soy cristiano, porque Jesús vive en mí, porque tengo a Cristo en mi corazón, me traten mal. A Jesús lo trataron mal, pero Él sabía que lo iban a tratar mal. Por eso les dijo a los discípulos, porque más adelante les iba a decir, como ovejas delante de lobos, los envío a ustedes. Y aquí nada de que el lobo, ay, pobrecita ovejita. Nada de que el lobo iba a decir, ay, mira, qué bonita. O sea, acaba de convertir al cristianismo, no le voy a hacer nada. Un lobo se va a comer y va a maltratar a la oveja y punto. Y tenemos que entender esto, que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, voy a ir a sufrir por parte de los religiosos, nos estaba diciendo, ustedes también, existe la posibilidad de que si quieren y viven una vida cristocéntrica, los traten mal. Pero debes de ser bienaventurado. No bienaventurado si te tratan mal por tus deseos. Pedro fue bienaventurado cuando Jesús le dijo, wow, Pedro, te lo he revelado mi Padre Celestial. Pero Pedro fue tratado con el Señor Jesús de apártate de mí, Satanás, porque Pedro como Satanás estaban queriendo impedir el plan de Dios para esta humanidad. ¿Sería el plan de Dios que Pedro quisiera actuar así? No. Por eso es de que nos dice, bienaventurado cuando ustedes sean tratados mal por mi causa. Ahora te puedo decir lo siguiente, si por alguna razón tú no has sufrido rechazos, si por alguna razón tú no has sufrido indirectas, si por alguna razón tú no has sufrido desprecio, si por alguna razón tú no has sido herido en tus sentimientos por causa de Cristo, tienes que preguntarte si estás viviendo una vida cristocéntrica. Te lo tienes que preguntar. Porque sabes que hoy en día tratamos de no herir a los demás. Pero ¿sabes por qué? Para que no me hieran a mí. Es decir, tratamos de no enfrentar a los demás con su verdad para que no me respondan, para que no me traten mal a mí. Pero Jesús les estaba diciendo, ¿qué crees? Así como yo voy a sufrir, ustedes también tienen que hacerlo. De ahí que tú y yo tenemos que entender lo siguiente,
que nuestro maestro fue a sufrir. Ahora Jesús dijo lo siguiente, y es necesario que yo vaya y muera. Algo que me abrió los ojos, me explotó la cabeza y en mi corazón me dio una tranquilidad, es lo siguiente, de que nosotros pensamos que los judíos fueron quienes mataron a Jesús. De hecho, todavía desafortunadamente hay mucha gente que le echa la culpa a los judíos, que es que ustedes los mataron. La Biblia dice lo siguiente, que por nuestros pecados Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Es decir, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, fue mi pecado y tu pecado el que mató a Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué el maestro tenía que ir a Jerusalén a morir? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué era necesario que Jesús fuera a morir a la cruz del Calvario? Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Por eso era necesario que Jesús fuera a morir. Y Pedro, cuando le dijo Pedro, no vayas, maestro. Cuando Pedro le dijo, no sufras, ¿cómo crees? Es más, si alguno de nosotros hubiéramos dicho, yo tomo tu lugar, Señor Jesús, ¿sabes qué hubiéramos hecho? Wow, delante de los hombres, wow, él sí está bien entregado a Dios. Nosotros mismos hubiéramos dicho, oye, qué buena onda, yo prefiero morir en lugar de Dios. ¿Sabes qué hubiéramos sido? Hubiéramos sido igual que Pedro y Jesús nos hubiera dicho, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes que en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús estaba siendo tentado y el Satanás estaba con él, le dijo, vete de aquí, Satanás? Esa misma frase es la que le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque era necesario que Jesús muriera. Porque era necesario que Jesús sufriera para que tú y yo hoy en día podamos decir, yo tengo una vida y una vida en abundancia. Yo tengo una vida y esta vida es eterna porque alguien sufrió y porque alguien murió en mi lugar. En mi lugar. Pedro no estaba viendo eso. Pedro estaba viendo que era ser el héroe. Y algo bien importante, que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, pero es necesario que al tercer día resucite. ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque les estaba queriendo, no lloren demasiado, no se entristezcan demasiado, porque yo voy a resucitar y voy a venir por ustedes. Y la Biblia dice que nosotros, como Cristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar cuando Él venga. Es decir, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, hay esperanza, entiende por favor, sí sufro, sí muero, pero también resucito. Y es como tú y yo tenemos que vivir. Quizás vamos a sufrir por causa de Cristo, debemos de morir a nosotros mismos por causa de Cristo, pero también vamos a resucitar por causa de Cristo. Si tú entiendes eso, se te va a hacer fácil morir a ti mismo. Iglesia, muchas personas que vienen a la iglesia general, no solamente a Casa Doble, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que entender que vivimos demasiado para mi yo, para mí, para mi familia, para mi felicidad. Tenemos que entender que Cristo murió y que yo tengo que morir. Y tenemos que entender que si Jesús murió por una causa, yo también tengo que morir. Perdón. Algo bien interesante. Si tú no entiendes que Jesús sufrió, si tú no entiendes que Jesús murió y que Jesús resucitó el tercer día, tú no vas a vivir de esa manera. Si tú no entiendes que también te tienes que sufrir por ser cristiano, que tú tienes que morir a ti mismo, quedarte callado, ser sumiso, ser una persona que ame, ser una persona que deje ir cosas, no vas a morir a ti mismo. ¿Sabes qué? Si tú no entiendes que vas a resucitar, todo ese tiempo vas a estar viviendo con miedo. Y no vas a entender el porqué de mi sufrimiento. El por qué soy un padre que me esfuerzo. El por qué soy una madre que me esfuerzo.
el por qué soy un hijo que me esfuerzo. No vas a entender el por qué tienes que amar y respetar a los demás. Pero cuando tú dices, vive una vida cristocéntrica, porque Jesús sufrió, porque murió, pero porque yo voy a resucitar, entonces tiene sentido lo que estás haciendo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Gracias. ¿Están conmigo? ¿Estamos entendiendo lo que escuchamos? Jesús vino y les dijo lo siguiente a ellos. Jesús vino y le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Sabes por qué Pedro le dijo a Jesús, aparte, Jesús, no te pase esto? Porque Pedro estaba viendo con ojos humanos. ¿La vida la estás viendo con ojos humanos o la estás viendo con ojos espirituales? Una de las razones por la cual la gente idólatra respeta y admira más los ídolos que a Dios es porque a los ídolos los ven, a Dios no. Es que como ven una imagen, como ven un ídolo, por eso lo respetan, por eso lo admiran. Como a Dios no le vemos, por eso es más fácil decir, pues acabo que no me ve, acabo que no se va a enojar. Pedro, al igual que Satanás, estaban siendo obstáculos para que Jesús cumpliera su cometido. La razón que vino Jesús a esta tierra es a morir en nuestro lugar para que obtengamos el perdón de nuestros pecados y asimismo la vida eterna. ¿Te puedo decir cuándo somos instrumentos de Satanás para impedir el plan de Dios en nuestra vida? ¿Te lo puedo decir? ¿Me permiten decírtelo? Bueno, como quiera lo voy a decir. Nosotros somos instrumentos para bloquear el plan de Dios en esta vida cuando le aconsejamos a Dios cómo se deben hacer las cosas. Cuando decimos, Dios, pues tú quieres que yo trate a los demás así, pero mira, vamos a hacer algo. Me espero que ellos me traten a mí primero. ¿Sabes cuándo somos instrumentos nosotros para que no se lleve el plan de Dios a cabo? Cuando nosotros aconsejamos a la gente de nuestro alrededor a que haga algo en contra de Dios. Cuando tú le estás diciendo a los demás que hagan cosas que van a ofender a Dios, estás siendo un instrumento, aunque sea una mentira, aunque sea algo que no se va a ver tan mal. ¿Sabes cuándo somos instrumentos para que no se realice el plan de Dios y que Dios nos diga, apártate de mí, Satanás? Cuando tú y yo no le entregamos toda nuestra vida a Dios. Cuando decimos, bueno, pues no le puedo dar todo a Dios, estamos siendo un instrumento. ¿Sabes cuándo somos instrumentos en el plan para que nosotros y no se realice el plan de Dios aquí en la tierra? Cuando decimos obedecerle a Dios a medias, a la mitad. Hace rato cuando levantamos la ofrenda decían, trae tu ofensa. Y dijo, no, tu ofrenda. Y yo me puse a pensar cuántas veces en verdad, hablando de diezmos y ofrendas, traemos una ofensa a Dios por lo que traemos o por lo que no traemos. Y decimos, es que Dios sabe. ¿Sabes cuándo somos instrumentos en las manos de Dios? Cuando decimos, pues yo no he entendido completamente, por eso mejor no lo voy a hacer. Lo que estamos diciendo es, yo no quiero comprometerme. Lo que estamos queriendo es lavarnos las manos. Pero ¿qué crees? Dios sabe tu corazón. Y Dios sabe que sí entiendes. Y Dios sabe que sí captas. Y Dios sabe que no lo quieres hacer. Todo aquello que impida a que Dios quede bien es un instrumento en manos de Satanás. Y decimos, apártate de mí, Satanás. Con nuestros hijos, ahí les va, con nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos no les ayudamos a que oren, a que lean la Biblia, a que vengan a la iglesia, si trabajan, a que den sus diezmos y ofrendan, a que saluden, a que respetan a los demás, a que traten de ser buenos ciudadanos. Si nosotros no les enseñamos eso, entonces nosotros estamos siendo instrumentos en las manos de Satanás. Ahora, tú y yo les podemos enseñar, pero si ellos optan por tomar otro camino, Dios no te va a decir lo que hizo tu hijo, Dios te va a decir lo que tú hiciste por tu hijo, o por tu hija, o por tu familia.
Cuando nosotros como esposo o como esposa, ahí les va, esto sí está grueso. Cuando tu esposa sabe que tú tienes que pagar cosas, cuando tu esposa sabe que no tienes dinero, cuando tu esposa sabe que tú en verdad tienes que ir a trabajar y te dice, chiquito, pues quédate conmigo. Y tú dices, es que tengo que pagar esto. Mira, pues ya sé que tienes que pagar, pero ¿qué te parece si con lo otro pagamos esto? Y nos endeudamos más, o no pagamos, que se vaya. Apártate de mí, Satanás. Cuando el papá le dice a la esposa, sírveles, dales, hazles, tú, que no ves que son niños, que no ves que están chicos, que no ves que son adolescentes, que no ves que apenas tienen 40 años, tú dale. La mujer lo que tiene que decirles, apártate de mí, Satanás. Hijos, cuando sus papás les digan, ¿saben qué? Ya no leas la Biblia, o no ores, no vayas a la iglesia, no le digas nada a tu papá, porque es tu papá. Pero sí tienes que ver la manera en que te dejes seguir viniendo a la iglesia. Y no me dices, pues mi papá me dijo. No. Quiero terminar. Te voy a decir lo que pasa cuando escuchamos el plan de Dios, pero no lo entendemos. Te voy a dar 3 cosas, lo que pasa cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos. ¿Qué pasa cuando escuchamos el plan de Dios y no lo entendemos? Pedro había estado bien contento porque había dicho una verdad, pero de repente Pedro recibió una cachetada de parte del Señor Jesús. La primera cosa, cuando escuchamos el plan de Dios, pero no lo entendemos, la primera cosa, no veremos su gloria. No veremos su gloria. Jesús vino a morir por los pecados de la humanidad. Y todo aquel que entiende ese propósito, y todo aquel que entiende ese plan, entrará a la presencia de Dios para siempre, para siempre. La segunda cosa, y me voy a apurar, la segunda cosa, nos volvemos personas emocionales y no firmes en Cristo. Cuando tú escuchas el plan de Dios pero no lo entiendes, te vuelves una persona emocional y no firme en Cristo. Es decir, un día dices, ¡wow! Lo que Dios quiere para mí, sí, y que Cristo, y que yo lo amo, y que Él me ama, y que nos amamos, y todo el mundo los quiero, y los amo, y estamos bien felices porque hemos entendido. Pero al siguiente día te equivocas y te dicen algo ¿y sabes qué nos hacemos? Víctimas, mártires. No, pues mejor no hago nada. Pues todo lo que digo está mal. Todo lo que hago siempre está mal. No, pues mejor, no sé, cristiano es imposible, mejor me alejo. ¿Sabes lo que hacemos? Nos convertimos en gente emocional y no firmes. Porque estamos esperando que nos aplaudan. ¡Wow! Muy bien. Pero cuando vienen las tormentas, ay no, pobrecito de mí, mejor ya me voy. Dejas de estar con Dios, dejas de leer, dejas de agradar a Dios, dejas de hacer su voluntad. Nada más porque no has entendido su plan. Ojo, tú y yo fuimos enviados a este mundo como ovejas con lobos. Ojo, como Cristo murió, también tenemos que morir a nosotros mismos. Pero ¿por qué tengo que sufrir por causa de Cristo? ¿Por qué tengo que morir a mí mismo por causa de Cristo? Porque vas a resucitar como Cristo resucitó. Como Cristo resucitó. ¿Y qué pasa? Nos convertimos en instrumentos también en contra de Dios. En contra de Dios. Cuando no entendemos su voluntad. Es decir, tú dejas de venir a la iglesia y ya comienzas a decirle a los demás, no, pues es que ahí ya no me gustó. Es que esto, es que lo otro. Tú te separas de tu esposo, de tu esposa. No, es que él era así, él era así. Y comienzas a hablar mal de las demás personas. Cuando al principio ese era el mejor trabajo del mundo y después te diste cuenta que no era el mejor trabajo, te sales mal, hablas mal de los demás y dices, no, pues es que el patrón o esto o lo otro. No estás en el plan de Dios, estás hablando mal de ellos, no estás amando a los demás. Pero termino con esto.
hablando de el plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para oír y entender el plan de Dios? Dices, pastor, la verdad que yo no me había dado cuenta que escucho el plan de Dios, pero no lo había entendido. La verdad, pastor, que yo escucho la Biblia, leo los mensajes, pero no los había entendido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para entender el plan de Dios? La primera cosa que tienes que hacer es orar a Dios para entender su plan. Orar a Dios, Señor, ayúdame a entender tu plan. No solamente para mi vida, no solamente para mi iglesia, sino también para mi trabajo, para este mundo. Ora a Dios y Señor, ayúdame a entender tu plan. Ora a Dios para que entienda su plan. La segunda cosa que tienes que hacer, ora a Dios para que hagas su plan. La primera es orar, Señor, ayúdame a entender tu plan. Ayúdame a entender por qué moriste, por qué sufriste, por qué resucitaste. Ayúdame a entender, Señor, qué es lo que quieres para mí. Ayúdame a entender que debe ser tu voluntad y no la mía, Señor. La segunda cosa, tienes que orar a Dios para que tú hagas su plan. Es decir, te vuelvas una persona que vive cristocéntricamente, una persona que hace la voluntad de Dios, una persona que agrada a Dios con sus acciones. Y la tercera cosa que tienes que hacer para oír y entender el plan de Dios se llama ora a Dios para que hables su plan. Ora a Dios para que hables su plan. Ora a Dios para que hables su plan. Y hablar su plan es que Él vino a esta tierra. Él sufrió, Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Y que así como Jesús sufrió, posiblemente los cristianos sufriremos por causa de Él. Que así como Jesús murió, así nosotros también tenemos que morir. Pero como Jesús resucitó, así también nosotros resucitaremos. Lo que le sucedió a Pedro es lo siguiente. Pedro escuchó bien, Pedro, hiciste algo bien. Pedro, como ya sabía que hizo algo bien, quiso continuar con sus buenas obras diciéndole a Jesús, no mueras. Pero Pedro dijo, ¿eres el Mesías y vas a morir? Cuando Jesús dijo, voy a sufrir y voy a morir, Pedro se quedó, no, ¿cómo es posible? Y cuando Pedro contestó, y cuando Pedro habló, y cuando Pedro se bloqueó su mente, no escuchó cuando Jesús dijo, y resucitaré al tercer día. Muchos de nosotros así también nos bloqueamos. Dios te pide que hagas algo, pero ¿cómo, Dios? ¿Por qué? Cierras tus ojos, tus oídos, te bloqueas, ya no entiendes, ya no escuchas el resto. Ya no entiendes el por qué te están diciendo que hagas esto. Pedro dijo, vas a morir, vas a sufrir, yo te voy a ayudar, Jesús. Yo tengo un mejor plan que tú, Jesús. Yo puedo hacer que tú no sufras, Jesús. Y así como Pedro, muchos de nosotros queremos tomar un lugar que no nos corresponde, haciendo cosas que no debemos y dejando de hacer cosas que debemos. Lo que Pedro no escuchó es que el plan de Dios es perfecto. Y te digo algo, muchas veces tú no escuchas que el plan de Dios es perfecto para ti, por eso no le obedeces. Ponte de pie conmigo, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás.